Cuando estudiamos filosofía es importante también tener en cuenta que las respuestas que distintos pensadores han dado a las grandes preguntas que todos nos hacemos no han sido siempre las mismas. La filosofía tiene una historia, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y es importante conocerla porque los problemas que han preocupado a los seres humanos a lo largo del tiempo no han sido exactamente los mismos en todos los momentos históricos. La historia de la filosofía occidental comienza, como sabes, en Grecia, en el siglo VI a.C. Desde entonces hasta ahora, en todos estos siglos, la filosofía ha pasado por diversas etapas, que se suelen clasificar en 4 grandes grupos. Por una parte está la filosofía antigua, que empieza en el siglo VI a.C. y que se considera que termina hacia el siglo V después de Cristo, aproximadamente coincidiendo con la caída del Imperio Romano de Occidente. La segunda etapa es la filosofía medieval, que se extiende desde el siglo V después de Cristo hasta aproximadamente el siglo XV. La filosofía moderna, que empieza en el siglo XV, se extiende a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Los siglos XIX y XX abarcan la filosofía contemporánea y también el siglo XXI, que es donde estamos nosotros ahora mismo. En cada una de estas etapas, los filósofos se han planteado preguntas filosóficas de todo tipo, pero ciertos temas les han preocupado más que otros. Por ejemplo, en la filosofía antigua, en los comienzos del pensar en Occidente, los filósofos presocráticos que vivieron en el siglo VI a.C. se hacían preguntas sobre la naturaleza. Querían saber por qué la realidad está ordenada, por qué todo, aunque cambia siguiendo ciertas regularidades y reglas que podemos conocer. Este problema, el problema de la naturaleza, era el principal asunto sobre el que reflexionaban los presocráticos. Sócrates, que vivió un poco más tarde, en el siglo V a.C., estaba preocupado, sin embargo, por otros temas. A él lo que le preocupaba era la ética y la política, cómo debemos vivir, qué es una sociedad justa, cómo debemos organizar nuestra vida en sociedad. Por eso se dice que con Sócrates hubo un giro, un cambio en la filosofía griega. El giro antropológico, se suele decir, porque Sócrates se preocupaba más bien por los temas humanos, en lugar de preocuparse por la naturaleza. Sócrates fue maestro de Platón, y Platón a su vez fue maestro de Aristóteles. Estos dos filósofos griegos, que pertenecen también a la época antigua, estaban interesados tanto por cuestiones antropológicas como por cuestiones físicas, o por cuestiones relacionadas con la naturaleza, y escribieron muchos libros sobre diversos temas que abarcaban todas las ramas de la filosofía. Después de Platón y de Aristóteles, la filosofía griega entra en una etapa nueva que se llama el helenismo. En esta etapa, la principal preocupación de los filósofos fue la ética, el comportamiento individual, que tengo que hacer para buscar yo, individualmente, la felicidad. La filosofía medieval, que empieza aproximadamente en el siglo V después de Cristo, tiene preocupaciones muy distintas. Como sabes, la Edad Media fue un periodo teocéntrico, en el que lo más importante era Dios. Los filósofos de la época medieval eran cristianos, y muchos de ellos fueron convertidos en santos por la Iglesia Católica. Esto quiere decir que su principal tema de reflexión era Dios. En la filosofía de la Edad Media suelen distinguirse diversas etapas. Una primera se llama la patrística, está formada por los filósofos que la Iglesia considera padres del dogma cristiano. Entre ellos destaca por su importancia Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue muy importante porque realizó una síntesis filosófica entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Otra figura muy importante pertenece a la segunda etapa de la filosofía medieval, que se denomina la escolástica. Esta figura es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino también es importante porque realizó una síntesis filosófica, pero en este caso lo que hizo fue unir las ideas de Aristóteles con las ideas cristianas, algo que sucedió en el siglo XIII. La filosofía moderna, que abarca a grandes rasgos los siglos XVI, XVII y XVIII, tiene planteamientos muy distintos a los de la filosofía medieval. Su principal preocupación fue el tema del conocimiento, porque en esta época, en la época moderna, es cuando aparece la ciencia, tal y como la entendemos hoy, como una forma de conocer la realidad realizando experimentos e intentando describir las leyes de la naturaleza mediante fórmulas matemáticas. Los filósofos, particularmente en los siglos XVII y XVIII, se planteaban preguntas acerca de la ciencia y del conocimiento. ¿Cómo funciona la ciencia? ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Hay alguna razón por la que la ciencia avance y la filosofía no? Estas preguntas son gnoseológicas, epistemológicas, que son las preguntas más importantes que se hacían los filósofos en este momento. Sin embargo, también les interesaba a los filósofos modernos la política. La Edad Moderna, los siglos XVI, XVII y XVIII, vivió grandes cambios en Europa. Es el momento en el que aparecen los grandes estados nacionales, en el que se desarrolla la monarquía absoluta,
y los filósofos de esta época intentaban explicar en qué se basa el poder y quién tiene que gobernar. De esta época procede la teoría del contrato social, que plantea que la convivencia en sociedad es producto de un pacto, de un acuerdo. La sociedad desde este punto de vista no es algo natural, sino que es artificial, una creación humana que depende de una especie de contrato que todos, aunque no lo hayamos firmado, hemos aceptado de alguna manera para convivir. La época contemporánea, que abarca los siglos XIX, XX y XXI, es mucho más variada. En esta época encontramos todo tipo de corrientes. La filosofía de esta época, como la de todos los momentos históricos, está muy influida por lo que sucedía en ese momento. En el siglo XIX, por ejemplo, fue muy importante la Revolución Industrial, que cambió el panorama económico y social y también político de Europa. Enraizada en la filosofía de esta época y muy conectada con la Revolución Industrial está la filosofía de Marx. Marx plantea una reflexión acerca del desarrollo económico, haciendo una crítica al capitalismo y proponiendo una nueva forma de organización social que es el comunismo. El positivismo de Comte también es una característica línea de pensamiento contemporánea. Comte era un gran defensor de la ciencia y creía que la ciencia debía marcar el camino del progreso. Lo que no es científico no se puede demostrar y por lo tanto debemos ceñirnos a lo que es estrictamente científico porque eso es positivo, eso contribuye al crecimiento, al avance, en cambio todo lo demás no. Otras ramas interesantes, otras corrientes interesantes de la filosofía contemporánea son, por ejemplo, el existencialismo, que se desarrolló a principios del siglo XX, o, por ejemplo, la filosofía hermenéutica, que se preocupa por interpretar y por dar una explicación de los textos, o, por ejemplo, otras ramas como la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la historia, que en esta época fueron muy importantes.